¿Y si el verdadero peligro no fueran las personas que gritan, sino las que siempre sonríen? Existen señales invisibles que tu cuerpo detecta antes que tu mente, y si las ignoras, podrías quedar atrapado en una historia que no escribiste. Carl Jung descubrió los mecanismos más oscuros de la mente humana, y en este video entenderás por qué ciertas personas te drenan, te confunden o incluso te destruyen, sin levantar un solo dedo. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar cómo detectar estos vínculos silenciosos, y lo más importante, cómo dejar de ser parte de ellos. Suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás mirando. Esta comunidad crece con tu voz. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin razón aparente al hablar con alguien? No se trata de miedo directo, sino de una incomodidad sutil, como si algo invisible y perturbador se escondiera detrás de una sonrisa perfectamente colocada. Esa sensación, que muchas veces descartamos, puede ser una advertencia profunda que nuestro cuerpo capta mucho antes de que nuestra mente entienda. Carl Gustav Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología moderna, dedicó gran parte de su vida a estudiar estos fenómenos que no encajan fácilmente en la lógica racional, pero que afectan nuestra alma. En sus años de trabajo clínico, Jung identificó un patrón alarmante. Hay personas que emiten una señal invisible, una especie de vibración psíquica que indica peligro. No se trata de una amenaza física obvia, ni de un comportamiento agresivo. Es algo más sutil, y por eso mismo, más peligroso. Esta señal no se percibe con los sentidos comunes. Es captada por una parte más instintiva, más antigua de nuestra conciencia. Algo en nuestro interior reconoce que la energía de esa persona no es coherente con su apariencia. Los antiguos sabios ya sabían esto, aunque no lo llamaban psicología. Lo intuían como una presencia inquietante, una falsedad disfrazada. Jung, con su lenguaje moderno, lo definió con precisión. Lo llamó proyección de la sombra. Imagínate que estás conversando con alguien y de repente esa persona comienza a atribuirte intenciones, pensamientos o defectos que jamás expresaste. Te mira como si pudiera leerte por dentro, pero lo que ve no eres tú. Es una imagen distorsionada, creada en su propia mente. Tú no estás ahí como persona real. Te han convertido en un espejo de aquello que esa persona no tolera ver en sí misma. Eso es la proyección de la sombra en su forma más pura. Y según Jung, es una de las señales más peligrosas en cualquier vínculo humano. La sombra representa todos los aspectos de nosotros que hemos reprimido, emociones, deseos, miedos o traumas que consideramos inaceptables. Pero lo reprimido no desaparece. Se hunde en el inconsciente, donde acumula fuerza, hasta que encuentra una vía de escape. Y esa vía, muchas veces, es el otro. Quien proyecta su sombra de manera crónica ha perdido la capacidad de reconocer esos fragmentos rechazados dentro de sí. Literalmente no los ve en sí mismo, solo en los demás. Y lo más inquietante es que, para esa persona, tú realmente encarnas todo lo que niega. No hay distinción entre percepción y proyección. La distorsión se ha convertido en realidad. Es por eso que, aunque esa persona parezca amable, encantadora o incluso elevada, puede estar cargando un peligro silencioso. Un peligro que solo se hace visible para quienes han aprendido a sentir más allá de las apariencias. ¿Alguna vez has sentido que alguien te percibía como algo que no eras, con una convicción inquietante? Cuéntalo en los comentarios. Tus palabras pueden ayudar a otros a comprender lo que también han vivido. Uno de los aspectos más perturbadores de la proyección de la sombra es su aparente normalidad. La mayoría de las personas que proyectan no lo hacen con mala intención. No están actuando con malicia, sino desde una profunda inconsciencia. Y eso, según Jung, es lo que lo vuelve tan peligroso. No saben lo que hacen, pero lo hacen con total convicción. La sombra no desaparece solo porque queramos ignorarla. Todo lo que negamos en nosotros, ira, celos, miedo, deseo, inseguridad, envidia, no se esfuma, se esconde, y desde las profundidades del inconsciente, sigue acumulando energía, buscando una vía para manifestarse. ¿Cómo lo hace? A través de los demás. Cuando alguien empieza a acusarte de emociones o intenciones que no te representan, cuando su reacción no corresponde con tu conducta, es probable que no esté respondiendo a ti, sino a una imagen interna proyectada sobre ti. Y lo más impactante es que tú no fuiste elegido al azar. Jung observó que las personas sensibles, empáticas o que irradian luz suelen ser las más proclives a recibir este tipo de proyecciones. ¿Por qué? Porque son como una pantalla en blanco. Todo lo que el otro no quiere ver en sí mismo se refleja con claridad en ti.
Lo que más aterra es que esta persona no está mintiendo. En su mundo interno, tú eres exactamente como ella describe. Su percepción está tan nublada por sus contenidos reprimidos que no hay espacio para el diálogo real. Tú puedes intentar explicar, aclarar, razonar, pero la imagen proyectada es más fuerte que cualquier palabra. Las tradiciones espirituales antiguas ya hablaban de esto. En el budismo se menciona espejo empañado que distorsiona todo lo que refleja. En la tradición cristiana, encontramos la famosa metáfora de la viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno. El mensaje es claro. Vemos en el otro lo que no podemos soportar ver en nosotros. Y lo más grave es que, muchas veces, esa persona consigue convencer a los demás de su versión. El tono de seguridad, la estructura del discurso, el lenguaje emocional, todo se alinea para generar una especie de realidad paralela. Una narrativa tan convincente que incluso tú podrías empezar a dudar de ti mismo. En ese punto, ya no estás siendo solo víctima de una percepción distorsionada. Estás siendo arrastrado a un drama interno que no te pertenece. Y ahí es cuando se hace necesario poner límites, incluso si eso implica alejarse. Recordar esto es vital. Tú no eres responsable de la sombra que el otro no quiere mirar. ¿Te ha pasado que alguien proyectara sobre ti cosas que no eran tuyas, pero que todos parecían creer? ¿Cómo lo enfrentaste? Cuéntanos abajo. Puede abrir espacio para otras voces que aún no han sido escuchadas. Hay algo aún más inquietante que la proyección misma. El modo en que se transforma en una convicción inamovible. Una persona que proyecta no está actuando desde la mentira consciente. Al contrario, cree sinceramente en lo que ve. Y eso convierte la situación en un terreno muy delicado. No estás tratando con una manipulación, estás lidiando con una ilusión vivida como verdad absoluta. Carl Jung advirtió que cuando la sombra no se integra, se proyecta. Y lo que se proyecta con fuerza acaba pareciendo más real que la realidad misma. Para quien proyecta, la imagen que tiene de ti no es una posibilidad, es una certeza. Su mente ha reemplazado la percepción por una historia interna que necesita confirmar. No importa lo que digas, ni cuántas pruebas muestres. La narrativa ya fue escrita, y tú has sido asignado un papel. Lo más impactante es cómo esta distorsión logra ser persuasiva. A veces, incluso tú puedes empezar a cuestionarte, ¿y si realmente soy así? ¿Y si estoy equivocándome? Este tipo de duda es típica de cuando nos vemos atrapados en campos psíquicos donde las creencias inconscientes del otro son tan potentes que generan una realidad alternativa. La convicción de quien proyecta no es racional, es emocional, arquetípica, y por eso impacta tanto. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro humano no percibe la realidad tal como es, sino a través de filtros. Nuestros recuerdos, emociones y creencias condicionan lo que vemos. Y, como decía Jung, cuanto más negamos ciertos aspectos de nosotros, más insistimos en encontrarlos fuera. Así, la sombra se convierte en lente, y todo lo que vemos se tiñe de ella. El investigador junguiano Robert Johnson comparó este fenómeno con el uso de gafas deformantes. Todo se ajusta a la imagen interna, incluso cuando contradice la lógica. Esa es la naturaleza del filtro proyectivo. No necesita pruebas, solo confirmaciones. Y si no las encuentra, las inventa. La realidad deja de ser compartida. Solo existe el relato interno, reforzado por el tono de voz, los gestos, las miradas, todo al servicio de sostener la ilusión. ¿Cómo puedes saber si estás siendo víctima de esto? El signo más claro aparece cuando lo que la otra persona dice de ti no se corresponde con tu experiencia interior. Te acusa de cosas que no has hecho, te adjudica motivaciones que no has sentido, te define con rasgos que no reconoces. Y lo hace con una seguridad tan firme que parece imposible de desmontar. Ahí ya no estás en una relación. Estás atrapado en un guión ajeno, desempeñando un papel escrito por la sombra de otro. Has vivido una situación donde tus palabras no importaban, porque alguien ya había decidido quién eras tú. ¿Qué hiciste en ese momento? Tu experiencia puede resonar profundamente con otros. Déjala en los comentarios. Cuando alguien te acusa con firmeza de algo que no has hecho, y además lo hace con una seguridad implacable, el impacto emocional es inevitable. Puedes sentirte confundido, impotente o incluso culpable. Pero lo más importante que debes comprender es que esa escena no se trata de ti. Tú simplemente fuiste convertido, sin quererlo, en el escenario de una guerra interior que esa persona no puede enfrentar por sí sola. Jung observó que, muchas veces, lo que se proyecta no son simples emociones sueltas, sino fragmentos enteros del alma que han sido exiliados. Y cuando alguien no ha hecho ese trabajo de integración,
necesita encontrar afuera un reflejo para descargar su conflicto. Así, tú no eres visto como un individuo, sino como el campo de batalla donde sus partes rechazadas se enfrentan entre sí. En este sentido, el otro no te está atacando a ti. Está tratando de derrotar algo que no tolera ver en sí mismo. Pero como no puede pelear consigo, necesita inventar un enemigo. Y ese enemigo eres tú. Jung advertía que esto se vuelve aún más peligroso cuando la proyección viene disfrazada de virtud, porque no siempre llega en forma de ataque directo. Muchas veces se presenta como preocupación, corrección amorosa o consejos desde el cariño. Detrás de frases como "lo digo por tu bien" o "solo quiero ayudarte", puede esconderse una carga enorme de sombra no reconocida. Aquí entra otro fenómeno descrito por Jung, la inflación del ego. Cuando una persona se cree superior desde el punto de vista moral o espiritual, corre el riesgo de identificarse con arquetipos de poder, como el salvador, el guía o el portador de la verdad. Esa persona ya no se ve como un ser humano más, se ve como una autoridad incuestionable. Y desde esa postura, cualquier crítica es interpretada como herejía, cualquier desacuerdo como un ataque al bien. Esto es lo que Jung llamaba inflación psíquica, y es una de las formas más sofisticadas de desconexión con el yo real, porque no es una simple arrogancia, es una posesión. El individuo deja de reconocerse como alguien limitado y se convierte en portavoz de una causa superior. A partir de ahí, pierde empatía, pierde autocrítica, y todo lo que hace se justifica como correcto. El peligro no es solo interno, es relacional, porque esta persona no se ve como manipuladora, se ve como iluminada, y ese espejismo de luz es lo que atrapa a quienes la rodean. Su certeza es tan absoluta que los demás dudan de sí mismos. Es una dinámica que crea círculos de control psicológico donde se pierde la autonomía. Por eso Jung afirmaba, no basta con hablar de espiritualidad o conciencia. El verdadero desarrollo se demuestra en la humildad, porque solo quien ha enfrentado su sombra puede evitar proyectarla en nombre del amor. ¿Alguna vez has sentido que alguien utilizaba la moralidad, la espiritualidad o el bien común como excusa para imponerte su verdad? ¿Cómo lo viviste? Tu relato puede abrir los ojos de otros. Déjalo en los comentarios. No todos los peligros se presentan como ataques. Algunos llegan disfrazados de virtud. Jung lo entendía muy bien. Cuanto más convencido está alguien de su bondad absoluta, más cuidado debemos tener. Porque, a veces, lo que aparenta ser conciencia elevada es solo una estrategia inconsciente para ocultar aquello que se niega a ver en sí mismo. La inflación psíquica no siempre adopta la forma de arrogancia abierta. En muchos casos, se manifiesta en figuras que se presentan como amorosas, espirituales, justas o despiertas. Personas que se ven a sí mismas como canales de verdad, pero que, en el fondo, están desconectadas de su propia sombra. No hay espacio para el error, la duda o la contradicción, y esa rigidez es una señal de alarma. Jung describía este fenómeno como una identificación con contenidos arquetípicos. Es decir, el ego se fusiona con la imagen del Salvador, del sabio, del elegido, y pierde la noción de su propia humanidad. Ya no hay yo pienso o yo siento, sino esto es lo que debe ser. Se creen instrumentos del bien, cuando en realidad están proyectando sobre los demás todo lo que no pueden aceptar en su interior. Este tipo de personas no atacan de frente, corrigen con suavidad, aconsejan con firmeza disfrazada, guían con un tono de superioridad amable, pero detrás de esa actitud se esconde una energía rígida, fría, que no permite espacio para el diálogo, porque cualquier intento de cuestionamiento es recibido como amenaza, no hacia su persona, sino hacia el orden superior que creen representar. Y lo más inquietante, muchas veces son admiradas, seguidas e imitadas, porque transmiten seguridad, porque hablan con frases profundas, porque parecen tener un dominio absoluto de sí mismas. Pero esa perfección, como advertía Jung, suele ocultar un vacío interno igual de profundo, una desconexión con lo real. Marie-Louise von Franz documentó casos de personas que, tras años de sostener una imagen impecable, terminaban por desmoronarse emocionalmente. La sombra, negada durante tanto tiempo, finalmente encuentra una salida, y cuando lo hace, se manifiesta en actos impulsivos, destructivos o incluso enfermizos, porque lo reprimido no desaparece, se acumula, pero no siempre explota de forma visible. A veces, lo hace de manera sutil, chantaje emocional, manipulación encubierta, victimismo espiritual, acciones que destruyen lentamente, pero que se justifican bajo el velo del amor,
de la preocupación o del servicio. Es entonces cuando la bondad deja de ser virtud y se convierte en arma. El verdadero maestro, diría Jung, no es el que parece iluminado. Es aquel que reconoce, día a día, su oscuridad, y que, por eso mismo, actúa con humildad y cuidado. ¿Conoces a alguien que utiliza su bondad como una forma de control o manipulación? ¿Has sentido ese tipo de presión emocional, envuelta en palabras amables? Deja tu experiencia en los comentarios. Puede ayudar a otros a desenmascarar esa dinámica. ¿Y si el verdadero peligro no fuera el conflicto evidente, sino la apariencia impecable? ¿Y si aquello que más admiramos en alguien, su corrección, su equilibrio, su luz, fuera precisamente lo que debería despertarnos sospecha? Carl Jung descubrió que algunas personas desarrollan una imagen social tan perfecta, tan calculada, que terminan traicionando su esencia más profunda. A esto lo llamó identificación con la persona. En psicología junguiana, la persona no es el yo verdadero, sino la máscara que usamos para funcionar en sociedad. Todos necesitamos una: el rol profesional, el papel familiar, la cortesía diaria. Pero cuando confundimos esa máscara con nuestra identidad real, dejamos de ser auténticos. Y eso, para Jung, es un grave peligro psíquico. La persona que vive completamente fusionada con su rol social se adapta a todo, menos a sí misma. Sabe qué decir, cómo comportarse, qué emociones mostrar. Pero todo eso es una actuación continua. La espontaneidad desaparece. La vitalidad interna se apaga. Y, sin embargo, desde fuera, todo parece en orden. Esta persona no se equivoca, no se contradice, no se desborda. Pero nuestro cuerpo siente lo que la mente aún no ha entendido. En presencia de alguien excesivamente correcto, demasiado coherente, puede surgir una incomodidad inexplicable. No hay errores, pero tampoco hay alma. Todo está demasiado bien. Y ese exceso de perfección suele ser el reflejo de una profunda represión. La neurociencia ha demostrado que nuestros sistemas emocionales son extremadamente sensibles a la incoherencia entre palabras, gestos y energía. Las neuronas espejo captan microexpresiones y matices que escapan al lenguaje. Cuando el discurso de alguien no coincide con su vibración interna, lo sentimos como desconfianza, tensión o alerta. Y esa es una señal que no deberíamos ignorar. Jung advirtió que la energía psíquica que se invierte en mantener una imagen perfecta no desaparece. Se redirige hacia el inconsciente, donde se convierte en sombra. Y cuanto más rígida es la imagen externa, más intensa y peligrosa será la irrupción de esa sombra cuando finalmente se manifieste. Marie-Louise von Franz relató múltiples casos en los que personas ejemplares, admiradas por todos, acababan protagonizando explosiones de rabia, rupturas violentas o crisis emocionales profundas. Era la sombra acumulada durante años saliendo con fuerza destructiva, porque nadie puede fingir para siempre sin pagar un precio. Y no todos los colapsos son escandalosos. Algunos se manifiestan como ansiedad crónica, enfermedades, manipulación emocional o un vacío existencial profundo. Lo que parecía armonía se revela como desconexión. El verdadero peligro no está en fallar. Está en actuar como si no se pudiera fallar nunca. ¿Te ha pasado estar con alguien que parecía perfecto, pero cuya energía te generaba desconfianza o incomodidad? ¿Cómo interpretaste esa sensación? Cuéntalo en los comentarios. Puede ayudar a otros a confiar más en su percepción sutil. Hay señales que no vienen en palabras, ni en acciones visibles. Son sensaciones corporales. Algo en ti se tensa, una incomodidad te recorre sin explicación aparente. Estás frente a alguien que parece amable, educado, hasta espiritual, pero tu cuerpo no confía. Esa alarma silenciosa merece ser escuchada. Carl Jung sostenía que el alma miente, pero el cuerpo no. Y hoy la neurociencia lo confirma. Nuestras neuronas espejo son capaces de detectar microincongruencias entre lo que alguien dice, lo que muestra con el rostro y lo que emite con su energía. Cuando hay una desalineación, lo percibimos como una vibración extraña, una molestia que no sabemos cómo nombrar. Esto ocurre especialmente cuando estamos frente a personas que han construido una máscara perfecta. Gente que sabe qué decir, cómo moverse, cuándo sonreír. Todo en su comportamiento es correcto, pero frío, pulido hasta el punto de volverse inhumano. Falta espontaneidad, falta caos, falta alma. Y eso el cuerpo lo nota. James Hallis, analista junguiano, afirmaba que la perfección excesiva en la adaptación social suele encubrir una vida interior empobrecida. Detrás de esa armonía forzada,
se esconde muchas veces una represión feroz, porque cuando uno se esfuerza demasiado en parecer correcto, es probable que haya sacrificado su autenticidad para encajar, y lo reprimido no desaparece, se acumula. Jung observó que cuanto más rígido es el personaje que alguien interpreta, más intensa será la sombra que tarde o temprano surgirá. Y esa sombra no espera una invitación. Irrumpe cuando menos se la espera, muchas veces de forma destructiva. Lo que parecía equilibrado se desmorona en un instante. La fachada cae, y lo que emerge no es un simple error. Es la verdad que fue negada durante años. A veces la sombra se manifiesta como una crisis. Otras veces, como síntomas físicos. Y muchas otras, como actitudes manipuladoras que destruyen vínculos desde adentro, sin levantar sospechas. Porque no se trata de lo que la persona hace conscientemente, sino de lo que su alma, cansada de fingir, empieza a gritar a través del cuerpo. Y todo eso pudo haberse anticipado. ¿Cómo? Prestando atención a la incomodidad, a esa sensación de que algo no encaja, aunque todo parezca bien. Porque lo que se siente, aunque no se entienda, muchas veces es más verdadero que lo que se ve. ¿Alguna vez sentiste esa tensión corporal inexplicable frente a alguien aparentemente inofensivo? ¿Qué hiciste con esa sensación? Deja tu testimonio en los comentarios. Podría ayudar a otros a confiar más en su intuición profunda. ¿Alguna vez has sentido que, en medio de una conversación común, la otra persona cambió sutilmente? El rostro seguía siendo el mismo, pero su mirada, su energía, su presencia ya no eran iguales. Es como si algo antiguo, poderoso y ajeno se hubiese manifestado a través de ella. Jung llamó a ese fenómeno posesión arquetípica, y lo consideraba uno de los signos más peligrosos de desconexión con el yo consciente. ¿Pero qué significa ser poseído por un arquetipo? En la psicología junguiana, los arquetipos son patrones universales que habitan el inconsciente colectivo. Figuras como el salvador, el guerrero, el sabio, la madre, el mártir. Todos llevamos esos moldes en lo profundo de nuestra psique. En equilibrio, nos inspiran y guían. Pero cuando alguien se identifica completamente con uno de ellos, deja de ser un individuo. Ya no actúa como sí mismo, actúa como una encarnación de una idea absoluta. La persona poseída por un arquetipo ya no tiene dudas. No habla como alguien con opiniones, sino como portavoz de una verdad universal. Cree representar al bien, a la justicia, a la luz. Su certeza es total, su energía es magnética, y su discurso, impecable. Pero tras esa seguridad hay un riesgo enorme, la pérdida de la capacidad autocrítica, de humildad, de humanidad. Jung observó ese fenómeno en líderes religiosos, figuras políticas, maestros espirituales y también en personas comunes. No se trata de la posición social, se trata del grado de identificación con una imagen ideal. Estas personas dejan de escuchar, ya no dialogan, imponen, porque creen que lo que expresan no es su opinión, sino una revelación. Y lo más inquietante, pueden ser profundamente convincentes. Su firmeza calma nuestras dudas. Su claridad nos da dirección. Su carisma nos atrae. Pero detrás de esa luz intensa puede esconderse una sombra igual de poderosa. Como advertía Jung, cuanto más brillante es el arquetipo, más oscura es la sombra que proyecta. Las tradiciones espirituales ya sabían esto. En la mística cristiana se hablaba del discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir entre la luz verdadera y la luz engañosa. En el budismo se hablaba de la enfermedad del Zen, un estado en el que alguien cree estar iluminado, pero ha sido atrapado por el ego espiritual. Y en el sufismo se alertaba sobre el velo de luz, más peligroso que el de oscuridad, porque es mucho más difícil de reconocer. La posesión arquetípica se manifiesta con señales claras, una mirada intensa, un discurso sin matices, una ausencia total de duda. La persona parece estar ahí físicamente, pero energéticamente ya no está presente. No estás hablando con un ser humano completo, sino con un fragmento arquetípico que ha tomado control de su conciencia. ¿Has estado alguna vez frente a alguien que parecía actuar como si fuera más que humano, como si encarnara una verdad superior? ¿Cómo lo viviste? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a detectar lo que no siempre se ve a simple vista. En tiempos de caos, confusión o incertidumbre, hay algo que se vuelve profundamente seductor. Una persona que habla con seguridad absoluta, que parece tener todas las respuestas, saber lo que está bien, lo que los demás deben hacer, lo que es verdadero y lo que no. Esa persona transmite confianza, pero, como advirtió Jung, puede estar completamente poseída por un arquetipo.
La certeza excesiva rara vez es una señal de sabiduría. Jung lo entendía como un síntoma de desconexión. Cuando alguien se identifica con un arquetipo poderoso, como el Salvador, el Guía, el Guerrero de la Verdad, pierde contacto con su yo limitado y humano. Y al hacerlo, deja de tener dudas, deja de preguntarse, cree no opinar, sino revelar. Y eso genera un magnetismo que puede ser muy peligroso, porque la humanidad está sedienta de dirección, de sentido, de alguien que sepa. En medio de un mundo lleno de ambigüedad, quien habla con certeza absoluta se convierte en faro. ¿Pero qué hay detrás de esa luz? Jung observó que muchos de estos individuos arrastraban multitudes precisamente porque su seguridad calmaba el miedo colectivo. Pero esa certeza no venía del equilibrio, sino de la identificación con un arquetipo. Y ahí radica el peligro. Quien se cree canal del bien no se permite fallar, y quien no puede reconocer su error está ciego. La sombra de estos arquetipos es intensa. El Salvador también puede volverse fanático. El sabio puede volverse cruel. El guerrero puede volverse tirano. Porque en cada figura idealizada vive también su opuesto. Y cuando alguien no reconoce esa dualidad, actúa desde un extremo sin saberlo. Además, el entorno suele reforzar esta posesión. Las personas alrededor entran en la dinámica, se convierten en discípulos, admiradores, opositores, víctimas o cómplices. Todos los roles se activan, y el escenario se convierte en una especie de teatro arquetípico donde ya nadie es completamente libre. Jung advertía que solo hay una forma de no caer en esta trampa: mantener viva la humildad, porque la verdadera sabiduría no viene del que grita su verdad, sino del que puede decir, no lo sé. Los grandes maestros espirituales han sido también grandes humildes. Rumi escribía sobre su caos interior. Teresa de Ávila hablaba de sus dudas. El Dalai Lama admite sus enojos. Ellos no necesitaban parecer perfectos, porque no temían mostrar su sombra. Y esa es la clave. La humanidad no se pierde cuando se reconoce la oscuridad. Se pierde cuando se niega. ¿Alguna vez te sentiste atraído por alguien que parecía tener todas las respuestas, pero luego descubriste que había algo oscuro detrás de su seguridad? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros a ver más allá de las apariencias. En un mundo saturado de discursos, teorías y certezas, pocos se atreven a habitar el silencio de no saber. Pero es precisamente allí, en la duda humilde, donde nace la verdadera conciencia. Jung lo comprendía muy bien. Quien cree tener todas las respuestas suele estar desconectado de su sombra. Y esa desconexión, aunque se disfraza de sabiduría, puede ser profundamente destructiva. La inflación psíquica ocurre cuando alguien se funde con una imagen ideal de sí mismo. Ya no actúa como persona, sino como símbolo, el guía, el ejemplo, el sanador, el que ya trascendió. Este tipo de identificación no se limita a líderes espirituales. Puede darse en terapeutas, maestros, padres, jefes, incluso en relaciones afectivas. Lo esencial es el patrón. Alguien que cree haber superado sus contradicciones, cuando en realidad solo las ha enterrado. Jung advertía que este tipo de personaje vive prisionero de su propia imagen. No puede mostrar debilidad. No puede reconocer errores. Porque ha invertido tanto en parecer coherente, que cualquier falla lo amenaza. Pero lo que no se muestra, no se disuelve. Se acumula. Y lo que se acumula a la sombra, tarde o temprano, exige salir. Marie-Louise von Franz documentó casos impactantes. Personas consideradas ejemplares durante años, que un día colapsaban en arrebatos de ira, actos destructivos o rupturas abruptas. El despertar que predicaban se transformaba en una pesadilla. No porque fueran malintencionados, sino porque su alma, cansada de ser ignorada, finalmente se rebelaba. Y lo más inquietante, a veces esa sombra no estalla con ruido, sino en silencio. Se manifiesta en manipulación emocional, relaciones tóxicas encubiertas, control disfrazado de cuidado, perfeccionismo como escudo. Todo sostenido con palabras dulces, sonrisas amplias y un vacío profundo por dentro. Porque cuando alguien necesita parecer impecable, ha perdido contacto con lo más humano, su complejidad, su contradicción, su herida. Los verdaderos sabios no se presentan como tales. No necesitan proclamarse iluminados. Habitan su sombra, reconocen su caos, y desde ahí construyen una conciencia viva. Jung creía que la espiritualidad más elevada no es la que niega la sombra, sino la que la integra. Porque solo al abrazar nuestros aspectos más oscuros podemos evitar que actúen desde las sombras.
Y esa integración no da poder sobre otros, da paz interior, porque ya no se necesita actuar, solo ser. ¿Has visto alguna vez a alguien derrumbarse tras años de aparentar equilibrio? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser luz para muchos que siguen fingiendo fortaleza. Hay un patrón tan silencioso y persistente que, cuando lo reconocemos, comprendemos que no todo en nuestra vida fue elección consciente. Jung llamó compulsión a la repetición. Esa extraña tendencia a recrear una y otra vez los mismos conflictos, las mismas heridas, los mismos desenlaces, con diferentes personas, en distintos escenarios, pero bajo el mismo guión emocional. ¿Te ha pasado? Relaciones que se rompen siempre por lo mismo. Amistades que terminan con el mismo conflicto. Sentimientos de traición que se repiten. Una sensación de estar atrapado en una historia que, aunque cambie de forma, nunca cambia de fondo. Jung observó que estas repeticiones no son casuales. Son expresiones del inconsciente intentando resolver algo que quedó estancado. Traumas no integrados, carencias afectivas, heridas tempranas, todo eso genera una fuerza interior que nos empuja, sin que lo notemos, a revivir lo no resuelto. No para castigarnos, sino con la esperanza de que, esta vez, lo hagamos consciente. El psicoanalista Christopher Boyas describió este fenómeno como saberes no pensados. Experiencias tan tempranas o intensas que nunca pudieron ser procesadas racionalmente, pero que siguen organizando nuestras decisiones, percepciones y vínculos. Y cuanto más negamos su existencia, más fuerza ganan en el fondo de nuestra psique. El budismo ya hablaba de esto. Originalmente, el concepto de karma no era una recompensa cósmica, sino una descripción de estos patrones condicionados que nos arrastran a repetir lo que no hemos sanado. El pecado original, en su lectura simbólica, también representa esa carga psíquica inconsciente que heredamos y reproducimos sin darnos cuenta. La neurociencia confirma que nuestro cerebro, después de vivir una experiencia intensa o traumática, crea caminos neuronales que tienden a repetirse. Son rutas de mínima resistencia, pero también de máxima rigidez. Y si no las actualizamos con conciencia, terminan convirtiéndose en laberintos del alma. Pero hay algo aún más alarmante. Las personas atrapadas en la compulsión a repetir suelen involucrar a otros sin saberlo, como si necesitaran actores que interpreten los papeles de su drama interno. Tú puedes convertirte en el villano, el salvador, el traidor, sin entender cómo llegaste a ese lugar. No es personal. Es un guión que fue escrito mucho antes de tu llegada. Jung también notó que, cuanto más inconsciente es esta compulsión, más se manifiesta como sincronicidades, coincidencias impactantes, situaciones que parecen destino, relaciones que se repiten con patrones idénticos. Pero no es el universo conspirando en tu contra. Es el inconsciente intentando ser escuchado. Hasta que hagamos consciente lo inconsciente, decía Jung, eso gobernará nuestra vida y lo llamaremos destino. ¿Has vivido relaciones o situaciones que parecían repetir el mismo dolor una y otra vez? ¿Pudiste identificar el patrón detrás? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo que otro necesita para salir de su propio laberinto. Después de explorar los signos más inquietantes de peligro psíquico, proyección de la sombra, posesión arquetípica, compulsión repetitiva, surge una pregunta inevitable. ¿Existe una salida? Para Jung, la respuesta no solo es afirmativa, sino profundamente transformadora. Esa salida es la integración consciente de la sombra. Pero cuidado. Integrar la sombra no significa eliminarla, ni convertirnos en personas perfectas. Significa aceptar que somos humanos completos, con luz y oscuridad, con virtudes y errores, con belleza y contradicción. Significa dejar de huir de lo que somos, para comenzar a dialogar con lo que escondemos. La sombra no es un enemigo. Es una parte de nosotros que necesita ser vista, reconocida y abrazada. Mientras más la ignoramos, más fuerza toma. Y esa energía reprimida se filtra en nuestras relaciones, en nuestros síntomas, en nuestras elecciones y en los vínculos que más importan. Jung lo expresó con una frase contundente: prefiero ser completo antes que bueno. Porque quien intenta ser solo bueno suele reprimir su complejidad interna. Y eso, tarde o temprano, explota. La verdadera bondad no nace de la negación de la sombra, sino de su integración amorosa. Las tradiciones contemplativas de Oriente y Occidente ya conocían este proceso. En el budismo tibetano se habla de transformar el veneno en medicina. En la alquimia, una de las grandes pasiones de Jung, se simboliza como la transmutación del plomo en oro. Es decir,
transformar los aspectos más densos y negados en conciencia luminosa. Y no es solo filosofía. La neurociencia ha demostrado que, cuando una persona comienza a integrar aspectos disociados de su historia, su cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Hay un puente real entre las zonas emocionales más primitivas y los centros de autorreflexión. Eso permite actuar con más conciencia, menos impulsividad y mayor compasión. Porque quien ha hecho este trabajo se vuelve alguien distinto. No porque ya no tenga sombras, sino porque ha aprendido a reconocerlas. Ya no necesita fingir. Ya no busca validación constante. Ya no se defiende desde la rigidez. Habla desde su verdad y actúa desde su humanidad. Estas personas no dividen el mundo en buenos y malos, iluminados y perdidos. Reconocen la ambigüedad que habita en todos. Pueden sentir rabia sin justificarla. Pueden reconocer su ego sin avergonzarse. Pueden equivocarse sin defenderse. Esa humildad es el verdadero signo de la conciencia integrada. Jung decía que la madurez espiritual no se mide por la cantidad de certezas, sino por la capacidad de vivir con las propias contradicciones sin huir de ellas. Y eso es lo que nos invita a construir una vida más real, no perfecta, no ideal, pero sí más libre. A lo largo de este contenido, ¿reconociste alguno de estos patrones en ti o en personas cercanas? ¿Cuál parte te resonó más profundamente? Déjalo en los comentarios. A veces, ponerle palabras a lo que sentimos es el primer paso para dejar de vivirlo en silencio. Si este video resonó contigo, es posible que el siguiente te lleve aún más profundo. Sigue explorando el canal y elige con el corazón. Tu inconsciente sabe cuál mensaje es para ti ahora.